Esteban querido, qué placer volver a encontrarme contigo en este mundo musical. Primero quiero saber cómo estás. Muy bien, ahora mismo estoy en Bogotá, en casa de mis papás, donde me estoy quedando aquí por unos días que vengo de gira, de paso, y pues bueno, dejándome consentir y muy cercano a mi familia en estos días. Bien ahí, me gusta, me gusta. Esteban, contame un poco, justamente hablaste de la palabra gira, estás de gira, te venís por Argentina, vas a estar en Bogotá, estás haciendo gira en Bogotá. Empecemos a hablar un poco, para el que no vio un show de Esteban, ¿qué se encuentra arriba de tarima? ¿Qué va a ver cuando se siente en la platea y diga, voy a ver este show? ¿Con qué se va a encontrar? Bueno, pues me encanta empezar hablando de esto porque de hecho acabo de postear, bueno, ayer hablé un poco de lo que pasó en el Teatro Mayor en Bogotá y creo que es tal cual como un reflejo de lo que sucede en mis conciertos y que estoy muy contento por todo lo que sucedió. Fue un concierto donde se puede ver puntualmente esa puesta en escena que para mí es tan importante, donde digamos, los que ya me conocen saben que yo no soy el artista que empezó tocando un instrumento y se para a cantar así, sino que vengo mucho de la parte del teatro musical, con el baile, y por lo tanto un concierto mío tiene esa mezcla de manifestaciones artísticas, digámoslo así, donde pues hay un juego constante entre las luces, con el baile, con los visuales, donde pasamos a través de diferentes estados, digámoslo así, sonoros, pero también un poco como de emociones, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que se vive en un concierto mío, donde me van a ver a mí, obviamente, bailar con todo, porque es lo que más me gusta también. Bien ahí. eh, y sí, y pasar a través de esas diferentes canciones que han marcado mi carrera, pero donde para mí yo creo que lo que yo más le aconsejo a alguien que esté conociendo mi proyecto o que ya haya escuchado mis canciones, no hay nada como el en vivo, es donde para mí sucede toda la magia, y donde las canciones no se quedan en un igual a lo que sucede en el disco, sino que las llevamos más allá en vivo, ¿no? Entonces... Es todo, es mi zona de confort y el lugar donde siento que todo, donde sucede la magia, es en el escenario. Bien, hablaste de sentimientos, hablaste recién de algo muy, y te tocaste el pecho como, lo sentí como muy adentro tuyo, y me voy a Sí. meter en ese lugar exactamente. Nosotros nos conocimos durante la pandemia en una nota como esta, pero hoy con el diario del lunes, un poco más allá, digamos, un poco más alejado de ese momento que estábamos en pleno caos pandémico. Hoy te Ujú. pregunto, porque considero que el artista es como cualquier hijo de vecino y le pasan las mismas cosas que cualquiera que esté mirando y escuchando esta nota. Yo quiero saber cómo la llevaste adelante, cómo terminaste de procesar todo ese tiempo de pandemia que nos dio a todos por igual, cómo pudiste llevar adelante. Yo sé que vos estabas en México, me estás diciendo que tu familia estaba en Bogotá, digamos, Sí, sí, cómo sí. te sentiste durante todo este tiempo? Mira, yo creo que como para muchos, sí fue un momento de mucha introspección. Fue un momento, digamos, para mí de poder concentrarme plenamente en mi música y transformar, digamos, todos estos sentimientos y estas emociones que estaban surgiendo en ese momento. Uno, yo creo que de entender por qué estamos aquí, ¿no? Como que yo sí fue, para mí sí fue un momento de parar y entender un poco y también revisar por qué hago lo que hago, ¿no? Pero sí también, pues, el momento más largo que he durado sin venir a Colombia porque me la acostumbré a estar viniendo constantemente por conciertos y por temas de trabajo, ¿no? Entonces, como que eso sí se transmitió mucho en la música. No puedo decir que mi disco es un disco que hable, obviamente, sobre lo que vivimos en la pandemia, no, no, pero sí hay unas cuantas canciones en las cuales digamos que dejó ver a flor de piel un poco esos sentimientos. Por ejemplo, si volvieran a ser junto a Lila Downs, es una canción que habla sobre mis raíces y puntualmente es una canción que le escribí a mi mamá. eh,
inspirado en su forma de ver el mundo, el arte y cómo esa mirada que ella tiene sobre el arte me ha inspirado a mí a ser lo que soy. Pero claro, esto nace también desde ese sentimiento de me hace falta mi mamá, ¿no? Como que agradezco lo que ella me ha dado, lo que tengo con ella, con mi familia en general, con mi papá también, pero puntualmente es un agradecimiento a su visión del mundo y a mis raíces, al lugar donde crecí y demás. Esa canción puntualmente, ¿no? Hay otras canciones que, digamos, para mí dejar el ver el sentimiento a flor de piel es algo que se ha ido dando a lo largo de mi carrera poco a poco. No era así, pero para nada en mis inicios. Al mis inicios yo creo que estaba mucho más centrado en el alter ego de este man, en este personaje teatral camaleónico de múltiples caras y era genial. Y yo creo que eso sigue estando ahí un poco en mi puesta en escena, pero sí hay un antes y un después en el momento que yo dejo ver esa parte más vulnerable, más íntima y mucho más personal de Esteban, ¿no? De quién está detrás de todo este personaje. Y creo que eso ha sido para mí un quiebre total en mi carrera, en la manera como me paro en un escenario, en la manera como me siento a hablar contigo, ¿no? Como que definitivamente toda esa parte del alter ego, de crear este personaje está ahí y es genial, pero ha sido clave para mí poder conectar con esos sentimientos mucho más personales. Y no solo eso, sino también con algo que me di cuenta que es más común y que le habla a muchas personas que lo necesitan, ¿no? Ser una luz, por ejemplo, dentro de la comunidad LGBTIQ+, pues es increíble en un país como Colombia, por ejemplo, donde no muchos lo hablan desde el arte mismo, desde la música, desde el cine, ¿no? Desde la televisión, como que no era algo que era tan común y de repente pues te das cuenta que en el momento en el que tú lo hablas sin pensarlo mucho, porque hace parte de mi proceso, pues te vuelves, sí, tal vez un referente para muchos, una luz también para muchos que no lo encuentran dentro del mundo del entretenimiento, ¿no? Entonces, creo que todo esto tiene que ver con ese tema de vulnerabilizarse, de ser uno mismo, de no poner tantos filtros y de simplemente ser y dejarte ver y que eso no sea tu principal razón, eso simplemente es la manera como tú escribes música y le llega a cualquier persona, ¿no? Pero no te estás poniendo estas barreras a veces por miedo al qué dirán y a qué es lo que la industria misma espera de ti, ¿no? Entonces creo que eso ha sido clave en todo este proceso. Mira, con toda la respuesta que me diste me has sacado 3 puntos fundamentales que te quiero preguntar entre tantos otros, pero podríamos nosotros dos hablar horas enteras de entrevista. Pero te voy a sacar 3 puntos que hablaste importante y dos de los cuales los pregunto siempre porque creo que en cada momento que hago la entrevista la situación cambia, ¿sí? ¿Cómo Wow. canalizás la aceptación con esto que me decís que sos un referente, que sos una persona que trae un mensaje que no muchos hablan? Esa aceptación del público, ¿cómo la canalizas en el momento de bajarte de un escenario, de apagar todo tipo de conexión con la gente? ¿Cómo canalizás o cómo lo llevas adelante? Pues es una pregunta, digamos, no tan fácil, es decir, como que es algo que no lo pienso mucho, pero luego soy consciente y me vuelvo más consciente de eso cuando empiezo a, a ver un cambio en ciertas personas, y a eso me refiero como cuando me empiezan a escribir, por ejemplo, después de un concierto, o simplemente ves en la cara de la gente cómo una canción puede transformar la vida de alguien o ayudarla a aceptarse, por ejemplo, o a salir de un momento de depresión. Entonces, te das cuenta del poder que tiene la música, del poder que tiene una canción, y que no solamente es en el momento que tú la escribes, deja de ser tuya, se vuelve de los demás, ¿no? Y en ese punto entiendes que, mejor dicho, no es que todos tengamos que volvernos responsables y demás, pero sí que hay una responsabilidad muy fuerte y un impacto muy fuerte cuando sacas una canción en las personas, ¿no? Como que, y yo creo que en cualquier artista, ¿no? Pues al volverse uno consciente de eso, pues uno dice, wow, es increíble lo que puede pasar con una canción, ¿no? Entonces no va a dejar de ser un proceso que nace desde un lado personal, pero que al final cuando terminas de escribir algo,
te vuelves cada vez más consciente de cómo lo va a recibir la gente, qué sucede ahí, ¿no? Deja de ser tuyo totalmente. Bien. Y ahí pues es que empiezas a atender ese impacto, ¿no? Yo no dejo de sorprenderme igual, nunca dejo de bajarme a un escenario sorprendido cuando la gente recibe mis canciones. Lo acabo de vivir 2 noches seguidas de sold out en Bogotá, donde pues había una euforia, era definitiva, ¿no? La euforia que había en toda la gente y en personas tan diferentes y tan diversas, porque eso es algo que me encanta de ver en mis conciertos, ¿no? Como que encuentras desde papás con sus hijos, gente mayor, estoy hablando arriba de 45 años, pero de repente una cantidad de personas de universitarios, gente que definitivamente hace parte también de una forma de ver la vida, sí, que los une eso, mucha gente de la comunidad LGBTIQ+, pero muchos niños también. Entonces, es eso, como que no es como que encuentres un público que es todo muy similar, sino que hay de todo y al final, pues nos une un gusto por la música, ¿no? Y pues sí, creo que las canciones mismas, pero sí salgo un poco como, siempre como con un shock de ver todo esto. eh, y pues sí, muy contento, como muy agradecido, ¿no? Y creo que así es un poco como el proceso que hago normalmente y siento que pues que algo está pasando y que tengo que seguir haciéndolo, ¿no? Bien. Eso es un poco como mi proceso. Por supuesto, por supuesto. Esteban, presentas el primer sencillo de un nuevo disco. Ya me adelantaste que tenés un tema con Lila Down. Hablemos de un día en París, pero yo también quiero saber qué va a tener la gente en este nuevo disco. Bueno, pues ese proceso del nuevo disco está totalmente y me estás agarrando en el proceso todavía de entender a dónde va porque em, no estoy queriendo como apresurarme, aunque tengo ya varias canciones escritas. No quiere decir que todas esas canciones vayan a estar ahí, pero sí entiendo un poco esta primera canción, digamos que está guiando mucho un sonido por donde van por lo menos algunas canciones de este disco. Y pues bueno, hablándote puntualmente de Un día en París, que es la canción que ya salió, es una canción que surge con el fin puntual de muchas noches de desvelo porque quería, porque pues, estaba pensando constantemente en que era el momento de pedirle la mano a mi novio, y acabábamos de comprar unos pasajes para Europa, donde íbamos a hacer un viaje los dos en el verano. Y pues ahí fue que dije, bueno, este es el momento para pedirle la mano a Jorge en París. París es una ciudad que ha sido importante para mí porque pude estudiar un año actuación ahí. Fue un año definitivamente que yo creo que hace parte totalmente de esos momentos en los que todavía no me había aceptado, pero un año que tenía que vivir. Y fue un año duro en el sentido de que París es una ciudad dura, es una ciudad que te enfrenta, te hace, te pega cachetada tras cachetada cada día. Y volver allá era un poco como darme la mano, pero también volver allá después de todo un proceso que he tenido con mi novio en una ciudad en la que muchas veces quise tener y vivir el amor y nunca lo conseguí claramente. Entonces regresar y pedirle la mano a mi novio allá, pues era como de alguna manera darse la mano, ¿no? Bien. Y pues así fue que empezó todo. Empecé a decir, bueno, ¿qué era lo que yo más recuerdo que me encantaba hacer en París? Ir al Sena, hacer un picnic en el verano, que era de las cosas más divertidas, y sentarse a tocar guitarra y tomarse un vino. Entonces un poco como que empecé a imaginarme todo esto y dije, en ese escenario quisiera pedirle a Jorge la mano. Y pues tal cual así, un día en París frente al Sena, mientras el sol cae, con vino en la mano, pedirte la mano, y empecé a escribir la canción junto a otros amigos, de hecho, porque todo esto se lo conté en una sesión de composición a unos amigos muy cercanos de Technicolor Fabrics, junto a quienes escribí la canción. Ellos empezaron a botar un poco la armonía, empecé a botar la melodía y pues un poco la letra, pues tenía yo todo esto que decirlo. Y así fue que nació esta canción que finalmente
pues se la canté a Jorge en ese mismo escenario, ¿no? Lo convencí de hacer parte del videoclip, de venderle otra idea de una canción que él pensó que estaba grabando, y pues luego cuando vio el videoclip entendió todo, ¿no? Pero sí, así fue que se dio toda esta canción que ha sido bonito como la gente la ha hecho suya también. Ya he recibido cantidades de TikToks donde la gente pide la mano también con la canción, no puntualmente en París, pero sí en diferentes lugares, y ha sido genial. Bien ahí, bien ahí. Te estás presentando próximamente en Argentina, en Buenos Aires. Contame cómo estás en la previa de toda esta llegada a Buenos Aires, cómo lo estás viviendo, qué día te presentás, a qué hora. Pues mira, estoy ansioso y feliz por esto porque la última vez que me presenté en Buenos Aires fue hace unos 7 años, si no estoy mal, en Niceto. Ya ha pasado mucho tiempo, ya ha pasado mucho tiempo y para mí Argentina en general es un lugar que a nivel musical me ha influenciado por diferentes bandas. Entre esas lo he mencionado otras veces, digamos, Miranda ha sido una banda que cuando yo empecé siempre estuvo presente un poco en mi construcción de identidad artística, la manera como ellos se acercaban a la música siempre me pareció genial. Tengo una canción con ellos. Ahí estamos hablando a ver si logramos que vengan a cantarla conmigo en el Teatro Vorterix. Y pues bueno, me preguntabas dónde va a ser. Teatro Vorterix, 29 de septiembre. La hora exacta en la que empieza no recuerdo, pero pues normalmente se empieza que a las 8 9 p.m. A las o 20 10. horas es. Eso, a La las 8 apertura del a las teatro es 20 a las horas. 8. Así es. Entonces, pues este concierto hace parte de esta gira y mucho de lo que he presentado es lo que van a ver. No solamente es un concierto donde voy a pasar las últimas canciones de mi último álbum, de Si Volvieran a Ser, sino que es un recorrido a través de esas canciones que han sido claves en mi carrera. Y pues definitivamente en el Teatro Vorterix vamos a ver todo ese mundo y esa conjunción de manifestaciones artísticas de las que te hablaba. Será Bien. un show donde las luces, las visuales, el baile van a estar muy presentes y una fiesta definitivamente, eso sí. Bien. Esteban, un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir en lo que queda del 22. Un sueño y un deseo que tenga ganas de cumplir. Pues mira, yo creo que para mí el deseo más grande es poder, algo que ya se está cumpliendo, es tener esta gira en diferentes países de Latinoamérica al mismo tiempo, como está pasando. Entonces, es decir, el hecho de que estemos yendo a tocar en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, está increíble. Entonces, que se sumen los que faltan. Me falta Ecuador, Venezuela, Bolivia. Esos son un poco los que me gustaría poder incluir. Me gustaría decir también Brasil, Uruguay, Paraguay, otras opciones, pero por ahora esos. Entonces el deseo es el más grande es que se unan aún más países a esta gira, como está pasando con Centroamérica, con México, y pues nada, yo creo que eso, poder llevar mi música a más lugares y poder hacerlo como me gusta, ese es mi deseo más grande y que cada vez se está cumpliendo más, entonces no me puedo quejar. Bien, Esteban, te espero con una buena copa de vino para que brindemos, podamos vernos personalmente después de tanto tiempo, podernos dar un Claro que abrazo sí. y seguir charlando de tu música, seguir charlando de todo esto que traes y obviamente vivir ese jueves 29 de septiembre desde lo más cercano a ti posible. Ahí te espero y pues bueno, a todos los que nos están escuchando no se lo pierdan que va a estar bien, bien especial.